Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries saludándoles como todas las semanas para bendecir a sus familias, para hablar de restauración familiar. Buenos días, Almita, ¿cómo estás? Hola, ¿Eh? Dios les bendiga a Dios todos, les bendiga. tengan una buena semana y vean este día la presencia de Dios en sus vidas. Bueno, vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por las familias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque el centro de todo lo que tú haces es alrededor de un hombre, una mujer y una familia, Padre. Así creaste tú todas las cosas desde el principio. Te pedimos que podamos ser elementos tuyos para poder restaurar, ayudar a restaurar las familias, Padre. Que en el nombre de Jesucristo venga tu bendición, tu visitación del Espíritu Santo a cada persona que ve estos videos, Padre. Que puedan sentir tu presencia, tu amor, tu sanidad, tu restauración, tu bendición y puedan salir adelante y levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar un tema, como le dije, ¿verdad? Estábamos viendo acerca del avivamiento, ¿verdad? Pero hoy te quiero hablar de un tema que vamos a estar hablando, unas clases, se llama la presencia del reino de Dios en la familia. Yo descubrí que tiene que haber una presencia del reino de Dios en cada una de nuestras vidas y en la familia. Ciertamente Jesús trajo el reino de Dios con él y Cristo vive en tu corazón, por tanto el reino de Dios ya está ahí en tu corazón, ya está latente, ¿verdad? Pero el problema es que el reino de Dios tiene que estar vigente en el seno familiar, en el hogar familiar. Eso es muy importante. Necesitamos eso para la restauración de la familia, ¿verdad, Almita? Ahora, yo voy a empezar con esto, van a hacer algunas pláticas de esto y luego vamos a entrar a otro tema también que Dios nos dio, nos está dando Dios mucho de restauración para la familia, ¿verdad? Empezamos de temas prácticos, ¿verdad? Y pues estamos viendo aún de un avivamiento que hay en nuestras vidas, en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero hablar de la presencia del reino de Dios en tu casa, en tu vida, que es lo que necesitamos. Porque tu casa tiene que ser un huerto del Edén, ¿verdad? No para que llegue el esposo a la casa y dice, sí, tengo que llegar a la casa, ahí está mi mujer, me va a regañar, me va a decir, Tiene miedo de entrar. tiene miedo de entrar. Y luego la mujer dice, Oh, ya va a llegar y yo que lo acabo. y no tiene la comida, y Todavía no limpio Y aquí, luego los los hijos, ay, niños. mi papá ni caso nos hace, y mira cómo está esto, ¿no? No, eso no. Eso Entonces, no es el reino de Dios. entonces en lugar de que ser tu casa un huerto del Edén, algo bonito, se convierte en un lugar de contienda, de problemas. Y es que un reino, dice uno, es algo bonito, es un castillo, es donde se huele la presencia de algo precioso, ¿no? Pero aquí en este caso es el reino de Dios, entonces se va a sentir la presencia de Dios ahí, Amén. con su amor, con Así su es, gozo, con su paz. así es, Almita. Y bueno, mira, Dios me estaba hablando de las vasijas que están en una casa. Yo sé, tú has oído mucho hablar de eso. Voy a estar hablando un poquito de esto. Quiero leer algo en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas,
dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ajá. Hasta el 6. Hasta el 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Y tú puedes ver aquí que hay un cuadro. Esta es una familia, no es una congregación, es una familia. La señora es viuda, tiene 2 hijos y ya no tenían de comer, ya no tenían nada, estaban muriendo, ¿verdad? Y entonces llega el profeta, llega Eliseo y pues le pregunta, ¿y qué tienes en casa? ¿Tú qué le había dicho? Pues no tengo nada, no hay nada aquí, ya nos vamos a morir de hambre. No hay nada que hacer, no hay pues nada, ¿verdad? Y Eliseo se pone a pensar, ¿qué haré yo? ¿Verdad? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Verdad? Una sola. Una sola vasija que eran grandes las vasijas de aceite, ¿no? ¿Verdad? Y pues ahí tenía todo. Dios, de lo que tiene, ahí empiezan los milagros. De lo que tú tienes acá, tú puedes decir, en mi casa no tengo nada. Tengo un marido que es un rebelde, tengo una esposa que me grita, tengo unos hijos que ya no sé qué hacer con ellos. Y tú puedes decir, ¿qué tienes en casa? Pues no tengo nada. Pues tienes un gran ejército ahí de Dios para que el reino de Dios se manifieste en esa casa, ¿verdad? Uh-huh. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas ellas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Dice, enciérrate tú. Y está hablando de que aquí en este caso la familia necesita estar no que apartada del mundo, pero sí encerrada con Dios, encerrada con la unción, ¿verdad? Del aceite, estar metidos para buscar la unción del Espíritu Santo y entrar en el reino de Dios para que venga no solo el avivamiento, sino la presencia del reino de Dios a tu casa y que tú puedas ver milagros, señales y milagros, ¿verdad? Ahorita te voy a hablar de las vasijas, ¿verdad? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Entonces, marido, mujer que me oyes, enciérrate con tus hijos, empiecen a orar. Ellos son vasijas. Ahorita te voy a hablar de las vasijas. Y es muy importante eso que te estoy diciendo. Quieren que esto salga, enciérrate con tu familia, varón, o tu mujer, si eres sola, enciérrate con tus hijos, con tus hijas, y empiecen a buscar de Dios. Esta es una clave importante, ¿verdad? Y hay que echar aceite en las vasijas, ¿verdad? Ahorita te voy a hablar de las vasijas. Entonces, te voy a hablar un poquito de esto. Mira, ve Efesios 5, 18 al 22. Efesios 5, 18 al 22. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este supone lo que dice Pablo que tenemos que estar haciendo. Si las vasijas están llenas de aceite, lo que tiene que hacer es, en lugar de llenarnos de puros rencores, enojos, heridas, a ver, tú me hiciste, tú también, y mira la comida que me hiciste, otra vez me hiciste chiles rellenos, yo quiero una pechuga empanizada, y así, ¿no? Y el hombre, no, mira, es que llevo a mi casa, en mi trabajo no me entienden, y tú tampoco, y los digo, mira, papá, sácate, chamaco, ahorita no tengo tiempo. Entonces, esa hablan casa, puros gritos. Puros gritos, todos gritándose en la casa, mano. Y si no, silencio con la tablet. O el teléfono, ¿verdad? O la tablet o el teléfono, cada quien se va a su esquina y no se hablan, no hay gritos, no hay réplica, no hay reclamos, pero no se hablan. Pero no se habla.
Imagínate, ¿no? Entonces, ese es un problema bien grave que está pasando en las casas que estamos viendo, ¿sí? Me pasó en mi casa así un tiempo, te digo, ¿no? Algunos de ustedes fueron más santos de lo que fuimos nosotros, ¿verdad? Pero pasamos de todas esas cosas, gracias a Dios nos ha ido sacando de eso y empezamos a vivir cada día más en amor. Un día te voy a hablar de todo esto más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivimos con nuestra familia cuando nadie nos ve? Es el gran problema. Un día a una persona que estaba enseñando en algún lugar, se acercaron dos alumnos y le dijeron, oiga hermano, y usted nos enseña de esto, pero usted está viviendo, vemos su vida y no está pasando nada de eso que usted dice. En la torre, ¿no? Y se quedó así, man, No, es que tiene que pasar algo en nuestra tiene que vida. pasar algo en nuestra vida de Dios, ¿no? Entonces, queremos un avivamiento, como les decía el otro día en la iglesia, pero este avivamiento tiene que empezar primero personalmente, que es lo que les decía en el pasado, lo pasado que estábamos viendo, y luego en la familia. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Pues tengo la televisión, el refrigerador, la estufa, la lavadora, tengo los muebles, tengo la cama, el ropero, todo lo que quieras. ¿Qué tienes en la casa? Y es lo primero que piensan las personas en cosas, ¿no? ¿Qué tienes en la casa? Mi esposo, mi Las esposa, cosas. mis hijos. Eso es lo que debería hacer. ¿Qué tengo en la casa? ¿Tienes a Cristo en la casa? ¿Está metido en la casa Jesús? ¿O se mete el diablo en la casa? Ay, que yo soy cristiano, ¿cómo se va a meter el diablo? Sí, se mete el diablo en las casas. Entonces, ¿qué tienes en la casa? ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, ¿qué tienes en casa? Tiene que haber en la casa amor, bendición, alegría, o pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y bla, bla, bla. Odio, enojo, etcétera, etcétera. Hay una transformación que tiene que haber en los hijos para la próxima generación. Tiene que aprender a tener fe en Dios, vivir en el reino de Dios para que puedan comunicarlo antes del retorno de Cristo. Y las cosas se van a poner muy feas en la tierra, ya se están poniendo. Tú sabes, ¿verdad?, de qué te estoy hablando. Entonces el único modo de poder estar bien es estar agarrados de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes en tu casa? Mira, ve, otra vez vamos allá, Segunda de Reyes. Busca Segunda de Reyes. En el capítulo 4, versículos 2 al 7. Entonces lo leemos. Sí, Y léelo otra vez. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Sí, ¿qué cosa tienes en la casa? Y le voy a decir, tengo 2 hijos, no tenía nada. Y así estamos pensando que no tenemos nada. Y tenemos todo para el reino de Dios en la casa. Todo está listo si sabes y piensas del modo de Dios. ¿Ves? Esto es muy importante. Entonces, y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entonces, ¿qué significa el aceite, Alma? El aceite es la presencia, la unción del Espíritu Es la unción Santo. del Espíritu Santo y eso tiene que ver Es con el reino de Espíritu Dios. Santo que trae gozo, que trae paz, trae misericordia, trae compasión, trae fe, todo Bueno, lo que es. el reino de Dios es donde Dios habita, ¿verdad? Es donde están las cortes celestiales, están los ángeles, serafines, está su presencia tan fuerte, llena de luz, de bendición, de paz. Y una vez les contaba, estar cerca de Dios, estar lejos del mal. El mal, y vuelvo a decir, tienes un fuego bien grande, está luz, hay calor, ¿verdad? Hay seguridad, los animales no se acercan. Pero en el mal no. Pero en el mal es que la gente se aleja del fuego y se va y se mete a la oscuridad, allá al bosque oscuro, y ahí empiezan los problemas. Eso es lo que hacemos, aún siendo cristianos, ¿sabían?
nos alejamos de Dios, nos empezamos a pelear, enojar, hacer una bola de cosas, y entonces el reino de Dios no es que se haya movido, ahí está, pero tú eres el que te moviste del reino de Dios. Y entonces tenemos que empezar a vivir en eso. Entonces, te voy a hablar mucho de las vasijas somos las personas, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces lo que deberían de decir, yo tengo vasijas en mi casa. Yo tengo una vasija en mi casa. Las vasijas somos nosotros. Son nuestros hijos. Y muchas veces esas vasijas están vacías. Él quiere llenarlas. O deja de estar llenas de otras cosas, hay que sacarle lo que tiene, limpiarlas y llenarlas de aceite. Y llenar nuestra vida de aceite. Hay unos que cantan, pon aceite en mi lámpara, Señor. Sí, no, pues, pues está lleno de otras cosas, pues ¿cómo le vas a echar aceite? No va a entrar, ¿verdad? Pero entonces necesitas limpiar tu vida, ¿verdad? Para que seas una vasija, tus hijos sean unas vasijas de aceite, ¿verdad? Y porque en el mundo pues hay vasos de honra y vasos de deshonra, pleitos, divisiones, ira, venganza, vanagloria, orgullo, soberbia, etcétera, etcétera. Entonces está habitando en el lado de la oscuridad, lejos del fuego. Necesitas el fuego porque ahí está el reino de Dios, ahí está la luz, está el amor, el poder, la paz, la bendición, ¿me oyes? Entonces, y aquí tendrás que empezar a escoger ahorita qué quieres de aquí en adelante para tu familia, para que habiten en el reino de Dios o habitar en el reino de las tinieblas. Hermano, somos cristianos. No, yo no te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo es que podemos, siendo cristianos, habitar en un hogar donde hay un montón de problemas y pleitos. En donde se ha abierto una puerta y el enemigo entra y empieza a hacer destrozos ahí. Y aún pastores, fíjate, pastores que abandonan su familia por el ministerio. ¿Cómo ves eso? Y eso no es. Y una vez me dijo un pastor hace muchos años, tienes que sacrificar a tu familia por el ministerio. Le digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, bye. No. Y lo que pasó, pues estaba atronando con su familia, con su esposa, se metió, acababa con otra mujer, ¿verdad? Y el cuate luego perdió muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ponía mucho énfasis en su ministerio. No te digo que no pongas cuidado en el ministerio, tienes que cuidarlo porque es lo que Dios te da, ¿verdad? Pero lo primero es Dios, luego segundo tu esposa, tus hijos, tu familia y luego el ministerio. Pero lo primero es Dios, la comunión con Dios. Y Dios empezó con una familia, así es de que la familia... Tiene que terminar con una familia. La familia es donde va a fluir la presencia de Dios a los demás. Así empezó Dios. A veces las casas del pastor y líderes, ministros cristianos, hay una bola de problemas. Eso me llevó a hacer todo esto y como Dios nos fue arreglando a nosotros, ¿verdad? Con los años. Y Dios nos inspiró para escribir todo esto, hermanos. Yo no sé si les sirva a ustedes, no es más que una plática y un deseo de poder ayudarles y transmitirles algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amor o pleito, paz o inquietud, alegría o tristeza. ¿Qué hay en tu casa? Unción y poder o el mundo ahí en tu casa. El gozo de Dios. O el gozo de Dios, ¿verdad? Pero te quiero hablar un momentito, van a hacer unas clases. Nosotros somos las vasijas de Dios, ¿verdad? Y el profeta representa como a Dios, la voz de Dios diciendo, llena las vasijas, llena tus vasijas. ¿Qué te haré? Dice el Señor. ¿Qué tienes en casa? Pues las vasijas, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hay que llenarlas de aceite para que veas el reino de Dios, ¿verdad? Porque con ese aceite que vendieron es una ilustración de esto, ¿verdad? Salieron de todos tus problemas. Las vasijas eran grandotas. Todo el aceite que vendieron, no sé si hicieron... Dios los bendijo tanto que no tuvieron que preocuparse por nada, imagínense. Estaban vendi aceite ahí, ¿no? Entonces... nosotros somos las vasijas de Dios y las vasijas de Dios son para un uso. Fíjate, quiero que veas Jeremías 18:1 al 10. Jeremías 18, del 1 al 10. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano,
Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para Arrancar. para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar Ahí está. y para plantar. Fíjate cómo es esto, ¿no? Aquí el alfarero es como Dios, ¿verdad? Es un símil de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos como Las vasijas. las vasijas, estamos hechos de barro. Y si tu cuerpo está hecho de barro, cuando Empezó a moldear. tú te mueras, pues va a la tierra y vuelve a ser tierra, todo, ¿verdad? Pues estamos hechos de carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Nuestros cuerpos. Levántate y vete a casa del alfarero, perdón, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Las palabras de quién? De Dios. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba formando las vasijas. ¿Para qué eran las vasijas? Para ser llenadas. ¿De qué iban a ser llenadas? En el caso de la mujer que leímos ahorita, de aceite, de la unción. ¿Vean? Entonces, en el verso 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No te puedo yo hacer como yo quiera? Déjate formar por Dios. Ya, paren esas situaciones que tienen en la casa y empiecen a arreglarlo a partir de hoy, ¿verdad? Entonces, Él nos está formando para llenarnos, para llenarte a ti y a mí. Dios nos está formando como para vasijas de honra, para la gloria de Dios. Tú estás siendo formado, tú y yo estamos siendo formados para vasijas de honra. No sé cómo ha tratado Dios en tu vida. A mí ha tratado fuertemente, difícilmente en algunos casos, para formarnos, para poder estar platicando todo esto. Un día recibí una palabra allá por 1990, me dijeron, tú estás aprendiendo muchas cosas y en un futuro tú vas a estar enseñando de esto, ¿no? De las cosas que pasamos, yo, Alma, mis hijos, cuando Alma murió regresó a la vida, cuando Ricardo estuvo mal y cómo Dios lo sanó, cómo pasamos por unos 3 años bien duros, así de no tener nada, pensamos que íbamos a morir de hambre, y cómo Dios nos sacó adelante, y cómo Él nos levantó. ¿Para qué? Para conocerlo. Yo lo conozco a Él ahora, yo Para lo conocer conozco. al Dios vivo. Al Dios vivo, al bendito, bendito sea su santo nombre. Y dijimos, vamos a seguir con Él, no importa que allá no haya, vamos a seguir con Él porque Él es nuestro Dios. Y nos agarramos, nos cambió, nos fue cambiando y gracias a Dios hemos salido adelante con Él, ¿verdad? Y es lo que te queremos compartir, que es sí que se Dios puede con Dios, sí se nos estaba puede, moldeando. ¿verdad? Entonces, Dios nos está formando como vasijas para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Vasijas de unción, pero no que el ungido, el pastor, no. La unción es la presencia de Dios en tu vida. Y tus hijos pueden ser ungidos para algo, el esposo, la esposa, el hogar, y entonces el reino de Dios se empieza a ver en esa casa. Vasijas de bendición en el hogar, no vasijas de deshonra. Por eso es que los tiene que limpiar y por eso los tiene que moldear y transformar de todas esas cosas que tenemos. Exacto. Que no puedes recibir el aceite fresco del Señor porque Entonces, está sucia. déjate, porque a veces te resiste, te está formando y empieza el asunto otra vez. Dice, no me quedó bien. Y otra vez ahí va el proceso hasta que digas, Señor, me rindo. Exacto. Rindo mi Hazme orgullo, como mi quieras. soberbia, mi testarudez, de salirme con la mía, de querer siempre ganar. Imagínate la batalla en la casa, todo el mundo quiere ganar. Papá, mamá,
Papá quiere ganar, mamá quiere ganar y los hijos quieren ganar. ¿Te imaginas? Somos cristianos y hasta ahora unos contra otros. Yo he conocido hermanas orando contra su hermano porque le va bien en el ministerio y a ellos no. Y está una cosa bien fea, hermano. Eso no es. Y eso no El que es. tiene que reinar es el Dios eterno, el que creó el universo. Porque en Es el esa reino de Dios. casa, donde a veces de líderes cristianos nunca hubo el reino de Dios moviéndose en esa casa. Todo fue en la iglesia ya, pero no en la casa. Exacto. Si te fijas cómo empezó el libro de los Hechos, empezó en las casas. No fueron a alquilar un local para hacer una iglesia. Empezaron en las casas, porque en el núcleo familiar fue donde se forjó la iglesia con vasijas llenas de aceite. Y de ahí salieron los milagros, sanidades y prodigios. Y de ahí después de las casas se formaron iglesias. ¿Me comprendes? No es al revés. Todo lo que llevar a la iglesia y luego a la casa. No es al revés, es la casa y luego la iglesia. ¿Verdad? Así es. Entonces, Dios quiere edificarte y plantarte si tú te dejas. El problema es dejarse, porque si no te dejas, va a estar muy difícil el asunto. Vas a tardar más años hasta que Dios se salga con la suya contigo y en tu casa. ¿Ah? Yo he visto ministerios derrumbarse, grandes iglesias, porque en la casa las vasijas no estaban llenas de aceite y se derrumbaron los ministerios. Pero entonces primero se tiene que dejar moldear para que seas una vasija útil, para que después pueda llenarte con ese aceite fresco del Señor. Ahora, como Dios quiere edificarte, y te lo pongo así, somos como piedritas, ¿verdad? Y las va pegando el Señor para formar lo que es el hogar, ¿verdad? Y tiene que acomodarse todo eso también, pero esa es otra plática de las piedritas, ¿verdad? Pero estamos en un proceso, se llama santificación, pero estamos en los últimos tiempos también, amados. Y en los últimos tiempos, las cosas van a ir muy rápido avanzando el mal ahorita en la tierra. Está avanzando tremendamente el mal en la tierra. Si la familia cristiana no se fortalece, no se une y el reino de Dios empieza a estar en esa casa, mucha gente se puede perder. Mucha gente. Óiganlo bien lo que les estoy diciendo. Les va la vida eterna de por medio en lo que les estoy diciendo. Tenemos que empezar a hacer algo. Esa es una inquietud que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ministerio que nos puso el Señor de restauración de la familia, ¿no? Para estar restaurando a las familias. ¿Por qué? Porque es como empezó Dios todo y tiene que volver a como empezó todo y estar otra vez bien como Dios quiere que caminemos. Vivir en armonía. Ajá. Y ya lo demás que se caiga el mundo, si cae una bomba atómica o lo que sea, no importa, porque nuestra familia está en el reino de Dios. Te apuesto que cae una bomba, ¡juas! Y tú ni cuenta te das y estás ahí. Y ya llegamos con el Señor. ¿Para qué vamos a tener miedo? ¿Para qué? Confiando en, confiar en Dios. No te va a pasar nada, ¿lo oyes? Lo que sí te puede pasar, si el reino de Dios no está en tu casa, no está en tu familia y en tu vida, yo no sé dónde van a parar. ¿Me comprendes? Perdóname que te hable así, pero pienso que esto es muy importante, ¿ves? Entonces, no debemos resistirnos a la obra del Espíritu Santo, a lo que Él quiere hacer en nosotros. No sé lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Todos sabemos ahorita con lo que está tratando, con qué está tratando Dios en tu vida, en papá, mamá y los hijos o los familiares que están en la casa, en qué áreas se está tratando. Y es que a a veces los problemas que están sucediendo con los hijos o con nosotros mismos es que Dios está queriéndonos moldear, que Dios quiere cambiar ciertas cosas. No todos los problemas provienen del enemigo. Sí, el enemigo ciertamente se mete, pero Dios quiere arreglarlo. Amén. Entonces Dios lo permite para que pueda ser transformado y modelado para Él. Ahora, recuerde esto y con esto concluyo. Tu esposa, hijos y toda tu familia y en tu casa son vasijas. Uh-huh. Somos vasijas.
Y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Vamos a estar hablando mucho de esto, de cómo estar moviéndonos en el reino de Dios en la casa. Ahí verás milagros, señales y prodigios en tu núcleo familiar. Y luego los verás en la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre, que la unción y poder de tu Espíritu Santo nos llene. Padre, nos damos cuenta que somos vasijas y somos muy frágiles, Padre. Sácanos todo lo que no te gusta a ti, límpianos, moldéanos. Decidimos dejarnos, Señor, que tú nos moldees con tus manos. Toma esa decisión, dile, Señor, moldéame. Esposo, esposa, hijos, moldéame a tu imagen. Hazme como tú quieres, Señor. Y llénanos de aceite, Señor. Y la bendición va a venir, porque el reino de Dios estará presente en ese hogar. Porque donde 2 o 3 estén congregados, ahí está Él. Su presencia estará ahí. Y Padre, en el nombre de Jesús, entendemos esto, que somos vasijas, para que tú nos llenes de tu unción. Llénanos, Señor, transfórmanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es la primera parte de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo más. Oren, unas en familia, ¿verdad? Para que el reino de Dios que estén ustedes venga a su núcleo familiar, a su casita. En el nombre de Jesús. Los bendecimos. Nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Hasta luego, hermanos.